del coloquio que se organiza en el Departamento de Teorías e Historias cada año. Es un espacio de reflexión transversal a todas las carreras. La maestría también está dentro del Departamento de Teorías e Historias, entonces empezar con esta conferencia sobre rehabilitar el patrimonio. Voy a repetir brevemente el currículum de la doctora, porque ya estamos un poco de retraso. Bueno, ella es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesora titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la otra universidad, docente en la Escuela de Vallès y Barcelona, imparte el grado de Proyectos 1 y 2, también en el máster de Intervención Sostenible en el Medio Construido y máster de Barcelona Arquitectura de la misma universidad. Es corresponsable con el catedrático Xavier Monteis del Grupo de Investigación Habitat, con quien inició el proyecto de Rehabilitar, expuesto en la Galería de Nuevos Ministerios de Madrid, y actualmente desarrollan varios proyectos de investigación competitivos. Entre ellos destaca el Atlas del Aprovechamiento Arquitectónico en Barcelona, con 1.500 casos de estudio, financiado por el Ministerio de Energía, Industria y Competitividad de España. El proyecto La Comida y el Espacio Público Urbano en Barcelona, financiado por Recercacha. Ha publicado diversos libros y artículos especializados, entre ellos destaca Renacimiento y Arquitectura Religiosa en Cataluña, y sobre sistemas formales en arte y arquitectura destaca la genealogía del crecimiento extensivo y arquitectura sustín. También a la última publicación, Rehabilitar. Además de su trabajo docente, pues también su vertiente profesional es fundadora y socia de Metamorfosis Arquitectos, cuyas últimas obras han sido la reforma del Palacio Episcopal en Barcelona, la museografía de la colección de Carlos Fúnebre en el Cementerio de Barcelona. Y la conferencia que hoy nos hace el favor de dictar, pues es una reflexión en torno a sus trabajos de patrimonio, de rehabilitar el patrimonio, en torno a todos estos trabajos que ha desarrollado, a los todas estas investigaciones y sus trabajos profesionales. Le agradecemos nuevamente su presencia hoy aquí en nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Rueda por su presentación y a la Universidad de Guadalajara por su invitación. Bueno, ¿ahora se me oye? No. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy les voy, en la conferencia de hoy voy a hablar sobre el patrimonio desde una manera no restrictiva, sino desde una manera abierta, desde el enfoque que le estamos dando desde el grupo de investigación, pero también desde una serie de estudios que hemos venido realizando en paralelo que tienen que ver sobre lo que está pasando en nuestro planeta en relación a la sobreconstrucción y a la conservación de las ciudades y los edificios. El patrimonio arquitectónico o los edificios viejos, los edificios antiguos, muchas veces se ven o se perciben como un problema, se ven o se perciben como un retraso al progreso, como una molestia, como algo que impide la rapidez de todos los acontecimientos modernos que se van sucediendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, los edificios viejos o todo lo viejo en general es más un problema y una molestia hacia el futuro, hacia la velocidad y hacia el progreso. La conferencia de hoy intentará dar la vuelta a esta percepción general de la sociedad hacia lo patrimonial, hacia lo viejo, y no percibirlo, no analizarlo como un problema, sino como una oportunidad.
como una oportunidad para una serie de argumentos que a lo largo de esta conferencia voy a explicar. Quiero empezar esta conferencia con esta imagen, que es una imagen para la esperanza, es una imagen positiva, es una imagen que nos está explicando que a pesar del estado en que se encuentra este edificio, que es un antiguo palacio en Palestina, un palacio fruto de la destrucción, de la guerra, de los conflictos, un palacio que, como pueden observar, está en un estado relativamente deplorable, con todos los yesos y las tracerías descascarillados, con todas las pinturas y los filtros que van separando los espacios maltrechos, pero en cambio es un palacio donde alguien ha puesto una mesa con un mantel, una mesa con unos candelabros, una mesa que está iluminada por un rayo de sol y una mesa que está a punto para que unas personas puedan comer o reunirse alrededor de ella. Una mesa, por tanto, que sin la presencia humana nos habla de la presencia de una posible familia, de un posible grupo de personas que se reúnen alrededor de ella para comer. Por lo tanto, este espacio, a pesar del drama de la guerra, del drama de la destrucción, es un espacio que con esta mesa es habitable. Puede ser habitado por las personas a pesar de su estado. Como les he dicho al principio, la conferencia va a enfocarse en primer lugar con una serie de argumentos que explican por qué hemos de conservar el patrimonio, por qué hemos de aprovechar los edificios existentes, para después, en una segunda parte, explicar de una manera muy esquemática una serie de estrategias que puedan llegar a conseguir esta conservación del patrimonio, pero desde un punto de vista al máximo sostenible, con un punto de vista más de estrategia, más de imaginación, más de habitabilidad, no desde la acción, sino desde la organización del espacio y no tanto desde la actuación traumática sobre los edificios. Por lo tanto, unas estrategias que van a considerar sobre todo el cambio de funciones para los edificios sin el cambio físico, estructural o morfológico de los edificios. ¿Por qué tenemos que conservar el patrimonio? ¿Por qué tenemos que conservar los edificios que ya están construidos en nuestro planeta? En primer lugar, por una cuestión evidentemente medioambiental. La destrucción de los edificios, la destrucción del patrimonio, significa la destrucción de la energía contenida en los mismos, lo que en inglés se entiende como la embodied energy. Embodied energy es la energía que los materiales de construcción han aportado a los edificios, el transporte que estos materiales también han aportado a los edificios, la construcción de los mismos, pero también la destrucción de los mismos. Por lo tanto, cuando destruimos un edificio, destruimos prácticamente el 50% de las emisiones de CO2 que sobre este edificio se han gastado. Reconstruir otro edificio al margen del que se ha destruido significa gastar el doble de energía contenida, por lo tanto, duplicar las emisiones de CO2 sobre nuestro planeta. El segundo de los argumentos para no destruir el patrimonio construido es la reserva de suelo. Cuando destruimos el patrimonio, construimos de nuevo, muchas veces en el solar que nos ha tocado, pero otras veces ocupando territorio que está destinado a la agricultura o está destinado a la naturaleza. Por lo tanto, la reserva
de suelo natural, con la sobreconstrucción del planeta, va cada vez menguando. Por lo tanto, uno de los argumentos para mantener el patrimonio construido es el hecho de reutilizarlo para no tener que ocupar más espacio natural. Un espacio natural alrededor de las ciudades que muchas veces sirve como sector primario, secundario o terciario para alimentar estas ciudades. Si consideramos el tejido urbano de las ciudades, sean históricas o no, el tejido urbano en este caso puede considerarse como un parque urbanizado, un parque cuyos activos, que son el suelo construido, la reserva de suelo construido para un futuro, la habitabilidad de todos estos metros cúbicos de construcción puede ser equiparable a la reserva de los parques naturales o a la reserva de los parques agrarios. En la imagen tienen dos fotografías de mi ciudad, la ciudad de Barcelona. La de arriba es una fotografía aérea del Ensanche, Cerdà, y la de abajo es una fotografía del parque del Delta del Llobregat, que tiene una protección de parque agrario natural. Las he puesto juntas para explicar precisamente esta necesidad de conservación del patrimonio construido y de los edificios construidos, no solo a nivel individual, sino a nivel de tejido urbano. Cuando conservamos el patrimonio construido de una zona amplia de la ciudad, estamos liberando suelo agrícola, suelo natural, por tanto no ocupamos todos estos campos que alimentan y que dan sustento a la ciudad. En 2011 la UNESCO emite una recomendación sobre el paisaje urbano histórico. Por primera vez equipara el paisaje urbano a unas amplias zonas a proteger, no solo son edificios aislados, sino que son barrios o incluso distritos enteros como objetivo a la protección. El tercero de los argumentos para conservar el patrimonio es el económico. Aunque parezca mentira, el patrimonio es riqueza. No solo riqueza cultural, no solo riqueza patrimonial, sino riqueza, productor de riqueza. En 1967, en Quito, se reunieron una serie de expertos en patrimonio que precisamente explicaron que el patrimonio, las ciudades patrimoniales eran una fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque el patrimonio bien conservado atrae visitantes, atrae economía, atrae negocio, atrae turismo. Y por lo tanto es una fuente de riqueza. Pero también es una fuente de riqueza porque la concentración del patrimonio protegido de alguna manera está enriqueciendo la dicotomía campo-ciudad, la dicotomía natural-artificial, la dicotomía parque natural, parque construido, y por lo tanto está reequilibrando económicamente el territorio. Y finalmente, el cuarto argumento que nos lleva a conservar el patrimonio es la memoria histórica, la memoria patrimonial, la memoria identitaria de unas sociedades que evidentemente ven en el patrimonio a la historia de sus antepasados, se identifican con la historia de estos edificios, los visitan e incluso los conocen por sus nombres originales. En la imagen tienen una fotografía del antiguo Mercado del Born en Barcelona, un mercado edificado en el siglo XIX en el barrio de la Ribera, que se edificó sobre un barrio que se destruyó en una de las guerras intestinas de independencia de Cataluña, la Guerra del Segadors de 1714. Este mercado se recupera en el año 2015 como espacio de la memoria, como espacio también de restauración y de exposiciones. Se libera el subsuelo y se muestran las antiguas trazas de las calles y de las casas del barrio de Ribera. Por lo tanto, este edificio
que ahora se llama Centro Cultural del Born, los barceloneses nunca lo nombramos por esta nueva nomenclatura, sino lo conocemos como Mercado del Born, su nombre original. ¿Por qué? Porque como él y como tantos edificios, la sociedad se identifica con el origen de su función, con el origen de su aparición. Finalmente, otro argumento para conservar el patrimonio. El patrimonio es símbolo de memoria, pero también es símbolo de calidad. Como escribe el crítico arquitectónico Kees Christiansen, nunca un edificio nuevo, cuidadosamente proyectado y cuidadosamente programado, no llega a asumir el carácter y la calidad de un edificio antiguo y un edificio reaprovechado. Por lo tanto, la pátina del tiempo, el carácter anciano, el carácter de lo antiguo, es incomparable a una edificación de nueva planta. Aquí tenemos otro edificio en Barcelona recuperado de muy distinto carácter para la memoria de la ciudad. Una antigua fábrica, una fábrica del siglo XIX, la fábrica Fabra y Coats, convertida en fábrica de creación en el 2014, a la cual, como les he dicho, la ciudadanía reconoce no como fábrica de creación, sino como fábrica Fabra y Coats, porque era el origen de su primer programa, de su primera función. A partir de aquí, ¿cuáles son las estrategias que podemos aplicar en este patrimonio de muy distinta cualidad y de muy distinto carácter? Me voy a referir no solo al patrimonio histórico, en el caso europeo, del románico, del gótico, del renacimiento, del modernismo, del barroco, sino a cualquier tipo de edificio de cualquier época y de cualquier carácter que esté abandonado, infrautilizado o cuyas funciones ahora, en estos momentos, no tengan ningún sentido. Les muestro esta diapositiva porque es una diapositiva que, aunque sea de un animal, el cangrejo ermitaño, es muy significativa por todo lo que voy a explicar a continuación. El cangrejo ermitaño, como sabrán, es un animalito que se coloca dentro de las cáscaras que encuentra en el fondo del mar, y cuando su cuerpo crece lo suficientemente como para no caber en esta cáscara, en vez de destruirla, sale de ella y busca otra cáscara más grande para ocuparla. Por lo tanto, esta analogía, esta metáfora, es la que nos ilustra el término adaptative reuse, reuso adaptativo. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, muchos de los arquitectos han seguido la estrategia de que los edificios existentes se adapten a los nuevos usos. Durante siglos se han construido edificios que han dado respuesta a unas necesidades, han dado respuesta a unos programas muy determinados. Cuando estas necesidades o estos programas determinados caducan, cambian, los arquitectos pueden adaptar este edificio a las nuevas necesidades, pero nosotros lo que proponemos, nosotros lo que proponemos es al contrario, que los usos se adapten al edificio y no al revés. Por lo tanto, el adaptative reuse no es nada más que analizar muy bien las características morfológicas, constructivas, estructurales, espaciales, cualitativas de los edificios existentes y en base a ello adaptar o buscar los usos que mejor se adapten a ellos. Por lo tanto, se trata de operar a la inversa de cómo hemos estado operando ahora. En este sentido, uno de los certificados verdes de mayor calidad en estos momentos en el mundo, el LEED,
el Leadership Energy Environmental Design, publica en el 2016 un apartado en el que se refiere a los barrios históricos como necesariamente conservables desde toda su global conjunto, pero se refiere a ellos como con el término Adaptative Reuse. Por primera vez, un organismo que se dedica a hacer auditorías sobre las certificaciones verdes de los barrios y de las ciudades inventa o aplica este término de adaptación de los programas a los edificios y no a la inversa. El Adaptative Reuse, este término inglés tan actual y moderno, no es nada, hace muchos años que se viene aplicando en muchos edificios. Les pongo unos cuantos ejemplos que existen en Barcelona, seguro que encontraremos muchos más en Guadalajara, en Ciudad de México, etc. Históricamente, la arquitectura ha sido de una gran sabiduría. Los grandes edificios, los edificios de una fábrica espacialmente majestuosa, resueltos con buenos materiales, con unas estructuras muy claras, contundentes, con unos espacios muy generosos, han sabido cambiar de usos sin cambiar su estructura, sus condiciones formales, sus materiales, etc. Históricamente, el hombre ha aprovechado la arquitectura, la ha sabido reutilizar sin destrozarla y sin aplicar nuevos materiales que incrementan las emisiones de CO2 y dañan el medio ambiente. Aquí tenemos el actual Museo Marítimo de Barcelona, un magnífico edificio del siglo XIII, construido como atarazanas, es decir, la gran fábrica de barcos de la ciudad. La imagen de arriba la tenemos de finales del XIX. El edificio se convierte en polvorín. En épocas de guerra siempre los edificios acaban funcionando como polvorín o como hospital militar, estos grandes edificios, y en la imagen de abajo lo tenemos como museo marítimo. Como pueden observar, la estructura, los materiales, el espacio es el mismo y en cambio se ha sabido reinventar sin por ello, con un nuevo programa, sin por ello tener que operar traumáticamente sobre él. Otro ejemplo también en Barcelona es el antiguo depósito de las aguas junto al Parque de la Ciudadela, un depósito situado en la cubierta de este edificio con una planta muy interesante, hecha de arcos, construida con arcos de medio punto, con paredes de carga que van apuntalando las toneladas de agua que se encuentran en la cubierta, un edificio que por dentro ha cambiado de uso varias veces en su historia. Ha sido un asilo, ha sido almacén, ha sido parte de la policía y actualmente es la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra. Como afirma Rafael Moneo en uno de sus artículos, evidentemente de una gran clarividencia, en el que habla sobre la mezquita de Córdoba, la vida de los edificios tiene una biografía larga cuando sus estructuras son claras, cuando su espacio es generoso, cuando sus materiales son nobles, cuando las condiciones que pone el arquitecto son lo suficientemente flexibles y abiertas como para que a lo largo del tiempo puedan soportar cambios, incluso anexos, mancillaciones, sin por ello perder el carácter, sin por ello perder la compostura. Moneo también afirma en su artículo que en estos casos el nombre del arquitecto acostumbra a desaparecer a favor del edificio. Es el edificio el protagonista de la obra y no el ego del arquitecto. Al final, los edificios que persisten en la historia, que son como el depósito de las aguas, como las atarazanas, como la mezquita de Córdoba y tantas piezas de arquitectura que han conservado sus características,
son anónimas. No se conoce el nombre del arquitecto, pero en cambio sí que en nuestra memoria está el nombre del edificio. ¿Cuáles serían las estrategias, por tanto, para conservar piezas de gran envergadura de nuestro patrimonio, pero también piezas, como les he dicho antes, más pequeñas o de carácter muy diverso? La primera estrategia, referida a grandes complejos urbanos, a grandes recintos en los cuales la historia ha concentrado unas funciones específicas y que los ha cerrado a la ciudad, la primera estrategia es diversificar. Diversificar las funciones, diversificar los programas, diversificar los usos. Aquí tenemos el ejemplo del antiguo hospital medieval de Barcelona, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, situado entre las calles del Carmen y la calle del Hospital. Un enorme recinto en el corazón de Barcelona, en el barrio de Raval, formado por las salas que contenían las salas de los enfermos, dos patios claustrados encadenados, una casa de convalecencia, la Academia de Medicina, la Academia de Farmacia y toda la capilla y toda la serie de dependencias que formaban parte de este gran complejo, un complejo cerrado evidentemente a la ciudad. A principios del siglo XX, el edificio queda obsoleto, se traslada el hospital al Hospital de San Pablo, obra de Domènech y Montaner en el ensanche, y se diversifican los usos de este recinto. Se coloca la Biblioteca de Cataluña en las salas superiores de este claustro, la Escuela Massana de Artes y Oficios en esta pieza de aquí, la capilla se convierte en sala de exposiciones, se coloca el Colegio de Farmacéuticos en esta zona, aquí se ubica el Instituto de Estudios Catalanes y la Academia de Medicina se convierte en el Colegio de Cirujanos. Por lo tanto, el recinto se abre a la ciudad. ¿Por qué? Porque han de entrar los visitantes a los distintos usos. Ya no es un monocultivo, sino que tenemos un cultivo múltiple y, por tanto, podemos entrar y podemos visitarlo. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, la conservación del edificio. Aquí vemos los distintos usos a lo largo de los siglos de las salas. La sala superior, vemos como hasta el siglo XIX se ocupa con camas de enfermos. Actualmente es la Biblioteca de Cataluña. Se conserva magníficamente, como decía Rafael Moneo, la morfología, la estructura, los materiales, conserva la dignidad, conserva la majestuosidad a pesar del paso de los años. En la planta baja se coloca la Escuela Massana, una escuela de artes y oficios. Incluso en las plantas bajas de las naves laterales se colocan algunas compañías de teatro, como la Compañía La Perla, que utiliza las naves góticas para reorganizar por distintas situaciones los escenarios de un teatro contemporáneo. La otra gran ventaja de diversificar es que, como les he dicho antes, los recintos se abren a la ciudad. Ya no se trata de complejos cerrados, impermeables, impenetrables, sino que se trata de recintos porosos que se convierten en calles alternativas, casi jardines interiores en los cuales la gente, los estudiantes, los visitantes, los turistas atraviesan y no pasan por las calles laterales, encontrándose árboles, encontrándose pájaros, encontrándose flores, pudiendo sentarse en las jambas de los arcos y en medio de la ciudad tener esta especie de oasis en paralelo. La segunda estrategia, contraria a la primera, sería la de especializar. ¿Qué hacer con conjuntos patrimoniales que han perdido o han sido abandonados por sus usuarios? Pues la especialización. Este es un caso muy bonito que se encuentra en la región italiana de los Abruzos, alrededores de Roma, la región es al norte de Roma, es un pueblo
abandonado en el cual un señor sueco, un clarividente, empresario, pero también muy aficionado al patrimonio, decide convertirlo en hotel. Un hotel difuso, un hotel cuyas habitaciones se encuentran en las distintas casas de este pueblo abandonado y, por tanto, recuperarlo íntegramente, especializarlo. La gente no va a este pueblo a visitar sus casas, no va a este pueblo a visitar a los parientes, sino a alquilar una habitación. Unas habitaciones que se conservan prácticamente idénticas a las habitaciones originales, excepto en las comodidades básicas: hay agua y electricidad, están limpias, las camas son nuevas, pero en cambio se recupera la memoria, las tradiciones, la manera de vivir de siglos y siglos de estos antepasados, y por tanto se personalizan cada una de las casas en este hotel difuso, en este hotel con habitaciones satélites, con habitaciones discontinuas, donde uno tiene que salir a la calle para ir de una habitación a la otra. La tercera estrategia es la de complementar estructuras que tienen una potencia espléndida, que tienen unas condiciones de sustento también inmejorables y que pueden continuar funcionando, aunque le añadamos unas prótesis o hagamos convivir actuaciones nuevas, actuaciones modernas con estas preexistencias. En la imagen tienen una ciudad fortificada, la ciudad de Arles, según el grabado de 1666. Esta ciudad de Arles, que está en el sur de Francia, una ciudad muy bonita, situada en la Provenza, en un momento determinado de su historia se fortifica alrededor del anfiteatro romano. Esta estructura que ven circular, en forma de arcos de medio punto, son los arcos del anfiteatro que construyeron los romanos. La ciudad de la época medieval tiene una serie de ataques, están también los desembarcos de los piratas, y lo que hacen es construir en el interior del anfiteatro su ciudad y utilizan los arcos que evidentemente se han tapiado del anfiteatro como murallas. Por lo tanto, se complementa una estructura existente de piedra de gran calidad con una ciudad que se fortifica en su interior. La versión actual de esta estrategia son los gasómetros de Viena. Tenemos unos edificios obsoletos, unos depósitos de gas que ya no sirven, y lo que harán los arquitectos será utilizar esa estructura exterior, esa estructura de anfiteatro romano, de circo romano, para construir en el interior de manera complementaria, dándose la mano, como si de dos amigos se tratara, unas viviendas de alta calidad. Este es uno de los ejemplos construidos por Jean Nouvel, pero cada uno de los silos de estos depósitos cilíndricos tiene la autoría de un arquitecto distinto. La misma estrategia, pero hacia el exterior, es la que hace el equipo MVRDV, el equipo de arquitectos holandés, en los silos de Copenhague. Aquí el problema es inverso. Tenemos una estructura de hormigón de gran envergadura y de gran resistencia, sobre la cual se apoyan en voladizo unas estructuras muy ligeras que contendrán unas viviendas y unos una residencia de ancianos. El núcleo interior es como el núcleo de una central nuclear muy compacto, sobre el cual también se construyen unas pasarelas con unas escaleras que van accediendo de manera radial, de manera centrífuga a las distintas viviendas que forran exteriormente, complementan exteriormente esta estructura de hormigón. Otra manera de complementar una estructura existente es la estrategia que hacen servir estos arquitectos en el interior de la iglesia de los dominicos de Maastricht. Una iglesia, como tantas otras
en los Países Bajos, que es desacralizada y que es conservada con toda su estructura, con toda su morfología, con todos sus frescos, con los mismos elementos del culto, pero sin embargo es complementada por esta construcción ligera que se apoya en una de las pilastras de la nave central para construir una librería, es decir, un negocio de venta de libros que se apoya de manera ligera, reversible, se puede desmontar cuando se quiera y recuperar el espacio, pero que dota de un complemento cultural a este equipamiento religioso que en un momento determinado queda obsoleto y sus funciones quedan anuladas. Otro ejemplo de complementariedad desde una escala mucho más pequeña es la operación que llevan a cabo Manuel Rocha y Aires Mateos en una casa en la Seitao, al sur de Portugal. Lo que van a hacer estos arquitectos es conservar la estructura exterior de este almacén, de grano y convertirlo en una vivienda. Por lo tanto, van a complementar interiormente una estructura muy bonita con unas cerchas de madera, construyendo en el interior unas cajas en voladizo, unas cajas ligeras que en un momento determinado se pueden desmontar para recuperar la estructura, como ven, de cercha interior y para recuperar el espacio a doble altura de esta construcción a dos aguas. Unas habitaciones que, como si fueran habitaciones independientes, satélites, se accede a través de ellas por estas escaleras laterales y que flotan en el espacio, dejando libre toda la planta baja para diversos acontecimientos o diversas funciones. Otra de las estrategias para conservar el patrimonio sin mancillarlo, sin anularlo o sin destruirlo es la de equiparlo. Rainer Banham decía en uno de sus artículos que si dotamos de un motor fuera borda a una caja de vino, esta caja de vino se convierte en una lancha motora. Por lo tanto, con esta filosofía, si dotamos de un motor fuera borda de una caja de ascensores, en el caso de Reina Sofía de Madrid, de unas escaleras, de unas instalaciones, a un objeto que ya existe, este objeto que ya existe, como la caja de vino, como la mesa, como cualquier objeto, sin perder sus atributos, se convierte en una lancha motora. Por lo tanto, solo hace falta equiparlo con esta infraestructura necesaria. Esta es la fachada que da la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid, un antiguo equipamiento de miles de metros cuadrados, al cual simplemente la primera operación que hizo Jean Nouvel, antes de hacer la otra operación que sí que operó o sí que fue mucho más agresiva respecto a la preexistencia, fue colocar estas dos cajas de ascensores. Unas cajas de ascensores a las cuales se accede directamente desde la plaza, directamente desde el espacio público, y que te suben en un momento a las plantas superiores, donde uno puede visitar el cuadro del Guernica o las exposiciones temporales del momento. La misma estrategia hacen servir el equipo de arquitectos inglés Bushow y Wedley en los 50 apartamentos en Londres, en la zona de los muelles inglesa, recuperando unos antiguos almacenes. Lo que van a hacer precisamente estos dos arquitectos es dejar intactos los almacenes y construir en el patio interior de acceso unas pasarelas primero y unos ascensores, es decir, unos motores fuera borda que convertirán de una manera muy simple, muy ligera, unos antiguos almacenes que, como ven, estaban abandonados en este estado, en unas viviendas, en este caso, como se trata de una ciudad como Londres, de alto standing y un cierto lujo.
Como ven, lo que van a hacer será forjar o colgar de estas estructuras ligeras de metal y madera, que serán los paseillos que accederán a las viviendas, para luego construir unas cajas de ascensores de cristal que les darán acceso desde el interior del patio de manzana. Otra estrategia es la de continuar. A mí me gusta mucho este dibujo, es un dibujo de Fernando Tábora que realiza cuando le encargan la reforma de un antiguo convento para convertirlo en parador, para convertirlo en lo que los portugueses llaman las pousadas, que son unos hoteles de relativo lujo situados en edificios patrimoniales extendidos por todo el país. Lo que va a hacer Fernando Tábora con este encargo es, primero, averiguar la procedencia de todas las partes de este convento y va a hacer estos dibujos tan deliciosos en los cuales se identifica una construcción que se va ampliando, que se va continuando a lo largo de los siglos, desde el siglo XVI hasta su propia intervención en 1985. En un escrito también muy bonito, lo que dice Fernando Tábora en este escrito y con este dibujo es que nosotros, como arquitectos, no somos más que el eslabón de una cadena histórica que sobre una preexistencia va actuando siglo tras siglo. Por lo tanto, venimos o somos herederos del legado de nuestros antepasados, unos antepasados que ya actuaron en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en 1972, él actúa en 1985, pero alguien continuará actuando sobre este edificio en un futuro. Por lo tanto, hemos de ser más humildes, hemos de enterrar nuestro ego y hemos de pensar que las actuaciones que tenemos como arquitectos, alguien va a transformarlas algún día o las va a continuar. Este es el resultado final de la intervención en el convento de Santa María de Guimaraes. Como ven, el convento se mantiene intacto y la operación que va a realizar Fernando Tábora es esta L de aquí, esta casi ala en L camuflada con el paisaje, que quiere pasar desapercibida, pero que de alguna manera está reproduciendo casi como un fractal las operaciones en L que le han ido antecediendo a los años anteriores. Este es el resultado de su intervención, una intervención, podríamos llamar ecléctica, que recupera también las antiguas galerías de las casas del Atlántico, las pinta de este color tierra para camuflarse en el paisaje y al fondo asoma la majestuosidad del convento. Esta sería la intervención de Tábora al margen de la presencia imponente del convento del siglo XVI. Estas serían las habitaciones que van descendiendo hacia el paisaje y que en alzado son esta pieza de aquí tan discreta pero a la vez tan necesaria. Otra de las estrategias es la de revalorizar un patrimonio o unas preexistencias que a primera vista no tienen ningún valor. Este ejemplo me gusta mucho porque es uno de los últimos proyectos de la pareja de arquitectos ingleses, Alison y Peter Smithson, que trabajan para un fabricante alemán de muebles muy importante, uno de los que fabrican las sillas de diseño para media Europa, y que les encarga la ampliación de una casita que se llama la Hexe House, la casa de la bruja, que no deja de ser significativo por su aspecto del cuento de la bruja de Hansel y Gretel en medio de la Selva Negra. Lo que harán los Smithson será partir de estas preexistencias, de estas piedras, como ven, colocadas como zócalo, de una casa resuelta con una cubierta a dos aguas
y con una construcción en hastial, con esas estructuras bávaras de maderas, con un relleno de piedras que al final se acaban revocando, va a partir de esta casa y van a ir poco a poco, como Fernando Tábora y la historia del convento de Guimarães, añadiendo a través del tiempo distintas prótesis, distintos complementos, distintos volúmenes que van satisfaciendo las necesidades del propietario. En los planos queda reflejado este proceso que tanto les gustaba a los Smithson del tiempo lento, de las cosas cocidas a poca velocidad, de ir despacio, de no querer correr, de ir añadiendo las cosas a medida que la familia lo necesita. Aquí tenemos la casa de partida. Primero se le añade un primer portal, luego aparecen unos volúmenes que son el estudio de los propietarios y luego van apareciendo otros volúmenes en el paisaje que se van conectando con unas pasarelas de madera y que van ampliando la casa como si fuera una especie de robot mecánico con unos brazos articulados que van adaptándose, como ven, también a la topografía muy accidentada del paisaje. El material empleado por Alison y Peter Smithson es la madera y el cristal, casi como un prefabricado que se puede montar y desmontar en un momento determinado, pero lo que harán con su operación es revalorizar una propiedad y una casa que a primera vista no tenía ningún valor. La misma operación realizan la Catón Massal en las cocheras, las antiguas caballerizas de una de las salas del Palacio Imperial de Viena. Estas caballerizas, que las tienen en la imagen de arriba abandonadas, en un momento determinado la dirección del museo les invita a convertirlas en una cafetería-restaurante. Contra todo pronóstico, la Catón Massal sorprende siempre con su estrategia y en vez de convertir o de destruir o de realizar una intervención agresiva llena de diseño, de cristal, de acero inoxidable y de materiales modernos, lo que hacen es recuperar la estructura de vuelta de cañón con lunetas original, buscar un motivo gráfico que tenga relación con la cultura vienesa. Saben que Viena es una ciudad que está a caballo entre la cultura otomana y Europa, por lo tanto es una ciudad con una gran riqueza de influencias tanto de Oriente como de Occidente. Van a recuperar unos motivos arábigos de las cerámicas otomanas y van a reproducirlos recubriendo las vueltas de estas caballerizas. Van a colocar simplemente la barra del bar en uno de los extremos, van a construir esta pequeña pared para que se pueda reservar una zona de almacén, pero van a recuperar, van a conservar toda la estructura morfológica, toda la espacialidad original del edificio, pero la van a revalorizar con este arabesco de múltiples colores que le remite a la cultura centroeuropea y a la cultura otomana. Una operación muy parecida a la que hacen en los años 50 el equipo italiano de BPR. Ante el abandono del Castello Sforzesco de Milán, un castillo de unas dimensiones descomunales situado muy cerca del centro de Milán, lo que harán estos arquitectos es dejar absolutamente intactas las paredes, las estructuras, los frescos de un castillo que durante siglos ha sido remodelado por Filarete, por Leonardo da Vinci, por Donato Bramante. Van a recuperar estructuras de arcos de medio punto que, originales o no, van pautando las distintas salas del museo, y simplemente van a colocar muy pocas piezas de arte en el medio del espacio que complementan, revalorizan
y dan otro significado a una fortaleza. Una fortaleza que, como ven, es impresionante, que por fuera no ha sido rehabilitada ni ha sido restaurada, está tal cual, con toda su pátina del tiempo, pero que sin embargo dentro conserva todos los estratos históricos de siglos de restauración, que vienen complementados por unas esculturas y unas pinturas que se colocan de una manera exquisita, de manera que el visitante aprecie el conjunto como un total, como un conjunto de piezas que tienen una armonía absoluta, tanto en el contenedor como en el contenido. Otra estrategia para conservar el patrimonio y, sin embargo, dotar de las condiciones de habitabilidad necesarias a los habitantes que en ella se colocan, es la de concentrar. Este cuadro nos gusta mucho a los miembros de nuestro grupo de investigación. Es el cuadro de Antonello de Messina, San Jerónimo en su celda, un cuadro de 1460, porque explica de una manera muy sencilla una de las estrategias que podemos adoptar a la hora de instalarnos en un edificio abandonado, en un edificio infrautilizado, que puede ser patrimonial o no, pero que por sus metros cúbicos y por sus metros cuadrados no alcanzamos a habilitar de una manera digna. Nos concentramos como hace San Jerónimo en un espacio pequeño, en un espacio que puede ser calefactado, que puede ser habilitado, que puede ser muy cómodo, muy mullido, muy cálido, y dejamos el resto del espacio, como hace San Jerónimo, tal cual está, con las condiciones que tenga, con el frío y el calor, con los cristales rotos, con las paredes desconchadas. Nosotros tenemos nuestro pequeño cubículo, nuestra pequeña celda, nuestro estudio, como San Jerónimo, amueblado, con nuestros objetos, con nuestros animales, separado del suelo para evitar la humedad y el frío, y nos vestimos, como San Jerónimo, con las ropas necesarias. Incluso ahora hay ropas inteligentes que captan la energía eléctrica, que no nos calientan, y por lo tanto no necesitamos gastar en recursos, energía y materiales para remodelar todo un espacio que nos sobrepasa por metros cuadrados, por metros cúbicos. Esta estrategia, de manera artística, es la que sigue Alan Wexler en la Craig House. En la Craig House, como ven, él inventa esta especie de cubículo con unos muebles que van desplazándose, que van entrando y saliendo, correderos de este cubo, unos muebles que contienen una pequeña cocina, una cama extensible, unos sillones, y que se colocan dentro de un edificio abandonado. Un edificio, en este caso, seguramente industrial o de almacén, o a lo mejor una antigua vivienda señorial, pero cuyos nuevos habitantes no tienen ni el dinero ni los recursos para calefactarlo o ponerlo en condiciones en su totalidad. Por lo tanto, van a concentrar la habitabilidad en este mueble que les va a garantizar las condiciones para ocupar el espacio en esta especie de concentración de tres estratos: la habitabilidad más cómoda, el espacio intermedio y el exterior. Ya voy acabando. La penúltima estrategia es la convivencia. Cada vez haremos menos cosas a la hora de rehabilitar el patrimonio. La convivencia de funciones. Es evidente que grandes espacios patrimoniales con muchos metros cúbicos, con mucha calidad, pueden acoger funciones distintas simultáneamente. Pueden convivir programas diferentes. En este caso es un caso también muy bonito, situado en Milán en el año 2010. Ahora, si van ustedes a Milán y visitan el Duomo, visitan la catedral, no verán esta exposición. En 2010 se cumplió el 5º centenario de la canonización del patrono de Milán, San Carlo Borromeo,
y la ciudad, lejos de montar en una sala de exposiciones una antológica sobre la vida del santo, lejos de construir un edificio de nueva planta fuera de la ciudad, lo que hacen es utilizar el interior de la catedral para colgar unas estructuras muy bonitas, unas estructuras triangulares muy ligeras, sobre las cuales se aprovecha con una doble función y se cuelgan los tapices que ilustran las etapas de la vida del santo, y de ellos se cuelgan también los cuadros que también explican o explicitan los episodios que San Carlo Borromeo vive a lo largo del transcurso de toda su vida. La catedral, por tanto, la catedral de Milán convive el espacio del culto con un museo, con una exposición antológica sobre la vida de este personaje. El mismo año, en la misma catedral, se decide hacer una serie de actos y conciertos en un espacio muy difícil pero privilegiado, que es las cubiertas. Las cubiertas del Duomo, a las cuales se accede a través de unas escaleras situadas en unos pináculos muy cerca del ábside, se colocan una serie de plataformas desmontables y se aprovecha toda esta superficie, equivalente evidentemente a la planta de la iglesia, para celebrar una serie de conciertos, para hacer obras de teatro, es decir, para convertir este lugar privilegiado, enmarcado por unos pináculos que lo separan del resto de la ciudad, convertirlo en una sala al aire libre, en una sala de conciertos al aire libre. Hay, por tanto, esta convivencia de usos. Como hay también una convivencia de usos en la recuperación del patio interior del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, antigua Casa de la Caridad, un patio llamado Patio de las Mujeres, porque era donde se podían reunir las mujeres. La Casa de la Caridad era el hospicio donde iban a parar todos los niños expósitos, pero también todos los miserables de la ciudad, que en el año 1992 se recuperó como Centro de Cultura Contemporánea. Pues bien, en uno de los patios, en verano, se monta un cine al aire libre, y el espacio de paso de entrada al museo y de paso también de comunicación entre dos calles o dos grandes ámbitos de la ciudad convive con una gran platea al aire libre para ver películas, sobre todo cuando se hace de noche. La última estrategia, todavía que va de la mano de la convivencia, es el alternar funciones. Hay espacios que son muy fáciles, sobre todo si hay un mobiliario ligero, un mobiliario que, como su nombre indica, es móvil, se puede desplazar, son muy fáciles de utilizar con usos alternados. Esta sala es la sala de actos de una de las escuelas de arquitectura donde yo doy clases, la Escuela de Arquitectura del Vallès, que está situada en Sant Cugat. En esta sala de actos, todo este espacio está ocupado por gradas telescópicas, y por sillas que tienen esta direccionalidad hacia la pantalla. Una vez al año, para dar servicio a un grupo de estudiantes que vienen de una universidad americana, se desmontan todas las sillas de la sala de actos y se convierte esta sala en un gran comedor para celebrar el Thanksgiving Day, es decir, el Día de Acción de Gracias. Sobre la pantalla se proyectan partidos, si no me equivoco, de fútbol americano, se sirve un pavo evidentemente enorme, y todos los estudiantes y profesores americanos celebran su día en la sala de actos de la escuela. Empezamos con una mesa puesta en un palacio destrozado y acabamos también con una comida. La alternancia de usos llega también
a Barcelona cada año en la comida de Navidad que se celebra en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, un templo gótico del siglo XIV situado en el centro de Barcelona, que una vez al año la comunidad de San Egidio convierte en comedor para todas aquellas familias, para todas aquellas personas que en Barcelona no tienen donde celebrar la Navidad. Se desmontan todos los bancos, se desmontan todas las velas, todos los ornamentos litúrgicos y se convierte la nave única de esta iglesia en un gran comedor, un comedor de lujo, un comedor con mesas bien puestas, con manteles rojos, con platos dorados, con velas, con regalos, con una comida exquisita, y una serie de voluntarios sirven la comida de Navidad a todas estas personas. La alternancia, por tanto, de usos es una de las estrategias más fáciles, más sostenibles, más bonitas y más eficientes de cara al medio ambiente que podemos tener. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta, por esta conferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos para responderlas, un comentario. Pues muchas gracias, Nada, y muchas felicidades. Yo creo que es una charla muy oportuna, ¿no?, para los tiempos que estamos viviendo, que ya son completamente inestables o no inestables. La palabra es sostenibles, poco sostenibles, ¿no? Tú nos has venido a hablar acerca de rehabilitar el patrimonio, y yo te quería preguntar cuál sería la estrategia para las ciudades en las que se carece de patrimonio, ¿no? No se carece, sino que se tiene poco, ¿no?, de él, porque nos lo hemos cargado, porque lo que sea. Mi intuición va por el tema de revalorizar, pero mi pregunta sobre la pregunta ¿es válido revalorizar la ciudad genérica, digamos, o esta concatenación de espacio basura en palabras borjasianas? Y bueno, es eso. Pues sí, yo creo que el futuro, aunque no sea patrimonio histórico, no sea patrimonio valorado, patrimonio protegido, está en la línea de la primera parte de mi conferencia, es decir, de tener la capacidad de ver que mediante la destrucción de lo construido, sea atractivo o patrimonial o no, perdemos como planeta, porque el hecho de la destrucción comporta también un gasto energético. Todos estos residuos constructivos, ahora ya hay mecanismos para reciclarlos, pero también comportan energía añadida, y todo lo que derribamos, si la población no disminuye, que no es el caso porque el planeta tiene unas expectativas de aumento de población espectaculares, lo tendremos que volver a construir. Por lo tanto, bueno, yo tengo uno de mis últimos artículos del año pasado que proponíamos en la línea de lo que dictamina la UNESCO en el 2011 y del Adaptive Reuse, una protección más que singular, una protección plural de zonas de las ciudades, sean de valor o no, como reserva de suelo, con un futuro habitable, tengan o no calidad patrimonial, por un efecto de preservar el suelo agrícola y el suelo natural y concentrar la capacidad de construcción en las ciudades,
porque dentro de las ciudades los servicios están más próximos, no tenemos que desplazarnos en coche a estas urbanizaciones periféricas, podemos ir andando y tenemos también todo el factor de convivencia y sociabilidad que no tenemos fuera de las ciudades. Esto es arriesgado, pero ya hay ciudades que lo han hecho. No sé si conocen el caso de Tampere, en Finlandia. En Tampere hay una zona de antiguas fábricas que aparentemente no tienen ningún valor, fábricas del 19 con unos saltos de agua que las dotaban de energía, y la ciudad decidió proteger todo el patrimonio industrial de la ciudad, que era hecho de obra vista, con grandes ventanales, pero sin ninguna cualidad histórica determinada. Tú ahora vas a Tampere y te emocionas, porque es precioso. O sea, la historia está allí y no es el valor de una pieza que tiene un nombre y apellidos, como puede ser pues, Barragán o Gaudí, sino esa arquitectura anónima que se ha recuperado y que dota, además, a toda esta ciudad de un carácter muy específico. Claro, esto concierne también a decisiones políticas, a decisiones de normativa, a decisiones que van más allá de la actuación del arquitecto, pero cada vez la sociedad está más concienciada de esta necesidad. Yo creo que hay ayuntamientos que ya están restringiendo muchísimo las licencias por estos motivos, y da igual que sea patrimonial o no, que tenga valor o no, es la reserva de suelo construido lo que ahora se hace imprescindible. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, sobre todo el punto que hace referencia en la alternancia, ¿qué tan viable cree usted que pudiera ser para incentivar un patrimonio, ya sea particular o público, de que desde un principio se le dé como esa carta de todas las opciones que se pudiera aprovechar y no solamente darle como la más lógica o la más viable de acuerdo al género del edificio o del patrimonio? ¿Sí? Bueno, un poco en la línea de lo que preguntaba su compañero, depende de la propiedad, ¿no? En este caso, la Iglesia, bueno, la institución eclesiástica que rige San Justo y Pastor o el CCDB o ciertas instituciones tienen una mentalidad muy abierta en este sentido. Yo, por ejemplo, hay iglesias en Barcelona o en las afueras donde se giran los bancos, o sea, con el solo hecho de girar la direccionalidad de los bancos de la iglesia que miran hacia el altar, se giran hacia el órgano y se hacen conciertos de órgano. Es que es tan fácil, solo es la disponibilidad del espacio. Claro, hay instituciones, en general las instituciones públicas, por lo menos en Cataluña, son bastante abiertas a este tipo de actividades o de permisividad en la ocupación del espacio para, sobre todo, actividades culturales, ¿no? Este caso es muy bonito porque realmente no es una actividad cultural, ¿no? Pero si ustedes van por Europa, las iglesias, por ejemplo, protestantes, actualmente ya tienen en el interior una multifuncionalidad muy sorprendente. Por ejemplo, tienen guarderías para los niños, pero en la nave lateral, o parte de las naves se convierten en exposiciones, o hay reuniones de vecinos en una parte del templo, mientras en otra parte se está haciendo la liturgia. Supongo que es una cuestión como de cambiar la mentalidad, porque estamos demasiado acostumbrados a identificar un edificio con una función que es la que originalmente se le había asignado. Y en cambio la arquitectura nos demuestra, la historia nos demuestra
que la arquitectura, o sea, y esta es la gran también paradoja que nos han inculcado como estudiantes de arquitectura y como arquitectos, que la forma sigue a la función. Y delante de esto, no es cierto. La forma no sigue a la función. La forma es tan potente que puede acoger, si queremos, o si tenemos la suficientemente voluntad e imaginación, las funciones que sean adecuadas a esta forma. Y es cierto, o sea, nos han engañado. podemos sobrepasar, ¿no?, los catecismos del movimiento moderno, ir más allá para la recuperación, ¿no? Una última pregunta, ¿alguien? ¿Sí? ¿Un comentario? ¿Qué tal? Bueno, siguiendo la línea, me interesaría que se abordara un poco lo del carácter arquitectónico. ¿Significa esta perspectiva un tanto la muerte del carácter arquitectónico en el sentido de la alternancia, la multifuncionalidad de los espacios que tuvieron esa vocación en su origen, ante esta nueva perspectiva de rehabilitar, de reutilizar estos espacios? ¿Se transforma el concepto del carácter o se debilita o muere? ¿Cómo se aborda desde esta perspectiva el carácter? Por carácter se refiere a la morfología del edificio, ¿no? Por ejemplo, el carácter religioso que guarda ese edificio. El carácter, vale, el carácter más de la función. No tiene por qué, ¿no? Al contrario, ¿no? Se realza. Yo creo que, a ver, lo que decía de Rafael Moneo, cuando un edificio está bien trazado, cuando sus normas internas son claras, cuando hay una estructura que tiene un ritmo reconocible, cuando hay un espacio generoso, cuando hay una construcción noble, este edificio mantiene su carácter arquitectónico espacial. Y la función, en este caso, es religiosa porque identificamos unos ornamentos, una direccionalidad del espacio, un baldaquino, pero el carácter se mantiene a pesar de las funciones o conviviendo con las funciones cuando tiene las cualidades arquitectónicas, el espacio y la arquitectura. Claro, el carácter de la función del edificio, claro, la historia nos demuestra que, lo que les explicaba antes, en Barcelona no vamos al Museo Marítimo, vamos a la Satanujana. Es decir, la función original prevalece porque la memoria de un colectivo se agarra como a clavo ardiendo a los edificios históricos. Yo estoy segura que si esta iglesia cambiara de función y se convirtiera en comedor para los pobres, no la conoceríamos como el comedor para los pobres. La gente de Barcelona la continuaría llamando Sant Just el Pastor. Es así, o sea, necesitamos, ¿no?, de estas raíces, aunque cambien las funciones. El hospital la Biblioteca de Cataluña, pues lo mismo. Quedamos en el Hospital de la Santa Cruz, no quedamos en la Biblioteca de Cataluña. Es curioso, ¿no?, como siempre rememoramos el carácter, ¿no?, original del edificio y no nos referimos al cambio de uso o al nuevo carácter, según su pregunta. Bueno, es un riesgo, pero ante la posibilidad de que estos edificios se conviertan en una ruina o desaparezcan, pues es mejor ver la oportunidad en ellos. Bien, voy a pasar al siguiente. Sí, yo le quería preguntar, bueno, más bien hacer el comentario. Aquí en México, específicamente en la Meca, de donde yo soy, pasa lo contrario. La gente tiende a darle el nombre del nuevo uso. Tenemos ahí el caso del Hospital Hilarión Romero aquí en la Meca.
Alguna gente le dice hospital, ex-hospital, como también se estableció ahí el cuartel general, le dicen el CABI, o sea, el Centro de Adiestramiento Básico, y tiene muchos nombres de acuerdo a la época en la que la persona lo conoció y no necesariamente un uso en particular. Y a veces como que también nos esforzamos, al menos aquí allá en Ameca, perdón, a darle por el nuevo uso, no tanto por los anteriores, que ahorita es Centro Cultural Regional y la Renombrología, y mucha gente no lo conoce por ese nombre. Pues estupendo, mientras la arquitectura se mantenga, pues bienvenido sea. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Los esperamos el martes en las sesiones a partir de las 12, que serán 4 conferencias magistrales, donde otra vez la doctora nos hará favor de impartir otra conferencia, además de otros doctores que traeremos de distintas partes de la República Mexicana. Bueno, voy a pasarle la palabra a la maestra Gloria para darle la constancia. Doctora Marta, ha sido una delicia escucharla. Yo creo que todos disfrutamos la charla. Las imágenes, los ejemplos que nos trajo fueron fabulosos, muy ilustrativos, y creo que nos abre una nueva percepción para el uso del patrimonio. Muchas gracias. Y pues le otorgamos una constancia por esta participación de parte de la maestría y del Departamento de Teoría y Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos el próximo martes a las 10.